Yo me llamo Mariana y esto me pasó cuando tenía 26 años. Trabajaba como auxiliar administrativa en una oficina por Insurgente Sur, así que mi rutina era la misma todos los días. Despertarme a las 6, salir a las 7, tomar el metro a las 7:30 y llegar puntual como siempre. Esa noche salí tarde. Nos pidieron quedarnos para terminar un informe y salí casi a las 11. Recuerdo que en cuanto salí del edificio, me dio un escalofrío. Había neblina, no lo típico de la ciudad, no esa humedad sucia. Era una neblina densa, como la que uno imagina en los bosques, pero la ignoré. Tomé el metrobús hasta llegar al metro. En ese punto ya era más de las 11:30, así que me fui rápido al andén para alcanzar el último tren. Y sí, llegó, casi vacío. Me subí al último vagón. No había nadie, ni una sola persona. Me senté cerca de la puerta, saqué el celular y me puse los audífonos. Pero apenas habían pasado unos segundos cuando sentí que algo no estaba bien. Me los quité. El tren seguía su ruta, pero se oía algo. No era el rechinido del riel. Era como una especie de susurro apenas audible, como si alguien estuviera resonando en voz baja desde el fondo del vagón. Volteé hacia atrás. El vagón estaba oscuro, más oscuro de lo normal. Las luces parpadeaban y ahí en la penumbra vi algo que no debería haber estado ahí. Un bulto, no un pasajero, un bulto tirado como una manta vieja, pero respirando. Me levanté. Quería cambiarme de vagón, así que toqué el botón de emergencia, pero no sirvió. Empecé a caminar sin despegar los ojos de ese bulto. A cada paso que daba, podía ver que tenía una forma más humana, como si debajo de la tela hubiera una persona. Pero no se movía, solo respiraba fuerte, como si estuviera dormida. Me acerqué a la puerta para pasar al siguiente vagón, pero estaba atorada. Golpeé, grité y nadie me respondió. Y entonces el bulto se movió. Se levantó de golpe sin usar las manos, sin ningún impulso, como si flotara. La tela cayó al suelo y lo que vi no era humano. Era una mujer vieja, completamente desnuda, con la piel gris, colgada de los huesos. Los ojos eran completamente blancos y el cuerpo estaba cubierto de símbolos marcados con cuchillo. Tenía la boca cosida, literalmente cosida. Y aún así, me estaba gritando. No sé cómo describirlo. Era como si el grito no viniera de su boca, sino de su cuerpo completo. Era un sonido agudo, horrible, que rebotaba en todo el vagón y que sentí en el pecho como si algo me apretara el corazón. Corrí a la otra puerta cerrada. La mujer flotaba, no caminaba, flotaba hacia mí rápido. Me acurruqué en una esquina y cerré los ojos. Lloré y comencé a rezar todo lo que se me ocurrió. En ese momento el tren se detuvo. Se detuvo de golpe, como si hubiera chocado, pero no hubo ruido de colisión, solo el rechinar de los frenos. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Y cuando se encendieron, estaba completamente sola. Ni rastro de la mujer, ni de la tela, ni nada. Salí corriendo del vagón. Gracias a Dios me encontré con un vigilante y le conté todo. Estaba llorando y temblando. Él me miró con cara de resignación y me dijo: "El último vagón, ¿verdad?". No supe qué decir a eso. Él asintió como si ya lo hubiera escuchado antes. "Desde hace años pasa. Siempre a la misma hora y siempre sola. Y siempre una mujer". No me dejó volver a subir. Me escoltó hasta la salida y pidió que un patrullero me llevara a casa. Desde esa noche no he vuelto a tomar el metro sola, y mucho menos el último vagón. Yo me llamo Alberto. Era chofer del microbús Ruta 103 en la Ciudad de México, saliendo desde Tacuba rumbo a la zona del Rosario. Esta historia no me la contaron. Me pasó. Y si la cuento es porque desde ese día mi vida cambió.
porque entendí que hay caminos que uno no debería tomar, aunque se vea obligado. Todo comenzó cuando murió mi papá. Él también fue chofer toda su vida. Cuando falleció yo me quedé con su micro. Le debía todo y me negaba a venderlo, así que empecé a manejar. Me aprendí las rutas, los horarios, los puntos peligrosos y todo. Una noche, cerca de las 11, ya de regreso a casa, pasé por un cruce donde mi papá me había advertido que nunca tomara la calle lateral. Me dijo que esa era una salida vieja, de la ruta 103, que ya nadie usaba, que desde que un camión de la línea desapareció ahí los choferes la evitaban. Esa noche la tomé. No fue por desobediente, fue porque vi a una señora parada ahí, una viejita. Estaba mojada, temblando. Me hizo señas como si supiera que yo iba a pasar por ahí. Paré, le abrí. Se subió sin decir nada y se sentó hasta el fondo. Cuando volteé al frente ya no estaba en la ciudad. No me di cuenta en qué momento pasó. Todo era oscuro como un túnel sin fin. No había faroles, no había semáforos, no había nada, solo esa calle y el micro. Le hablé a la señora, pero no respondió. Seguí manejando, pero el camino no terminaba. El tablero comenzó a fallar. Las luces del micro se apagaron por segundos y cada vez que se volvían a encender, había más gente sentada, gente que no se había subido. Los veía por el espejo, tenían los ojos cerrados. Algunos sangraban, otros estaban como calcinados, y uno a uno los vi. Estaban completamente negros, como si lo hubiera tallado con carbón. Me miraba. Él sí me estaba mirando. Frené y les grité que se bajaran, pero nadie se movió. Y entonces el micro se apagó. Se quedó sin batería, sin luces, nada. El silencio fue absoluto, pero se escuchaba mi respiración y el rechinar de los dientes del hombre del fondo. Abrí la puerta manualmente y salí. Pero cuando puse un pie en la calle, el suelo estaba caliente. No templado, caliente como si debajo hubiera fuego. Y ahí lo volví a ver. Frente a mí, a unos 20 metros había otro microbús, volcado y quemado, y el número en la parte trasera era el 103. Me acerqué, me temblaban las piernas y todo olía a muerte. Dentro del micro había cuerpos. Los cuerpos que traía en mi micro hace apenas unos segundos. Los mismos, en las mismas posiciones, y uno de ellos traía mi uniforme. Corrí, no sé cómo, pero logré arrancar el motor. Aceleré sin mirar atrás. El camino empezó a cambiar, aparecieron los faroles, el pavimento, y después los claxons, los gritos, el caos de la ciudad. Había vuelto. Esa noche dejé el micro en la base y me fui caminando a casa. Nunca más volví a manejar en la noche. Conté la historia a otros choferes y uno de ellos, ya grande, me agarró del brazo y me preguntó si me había subido la señora. Le dije que sí y me dijo: ella te salva. Si no la subes, no vuelves. Desde entonces nadie ha tocado la calle lateral, porque la ruta 103 todavía pasa por ahí. Me llamo Melina. Esta historia ocurrió en el 2018. Yo estudiaba la carrera de historia en la FES Zacatlán, y aunque vivía en Naucalpan, solía quedarme en casa de una amiga que rentaba en el centro a unas cuadras del Metro Juárez. Era viernes y ya era tarde. Me acababan de dejar plantada en una cita y estaba molesta, cansada y con dolor de cabeza. Aún así tomé el metro de regreso. Como de costumbre, bajé en Centro Médico para hacer transbordo a la línea 9. Me subí al vagón y algo no cuadraba. Todo estaba demasiado limpio. El vagón olía como a cloro, las puertas rechinaban, pero no como siempre. Era un sonido seco, como si el eco fuera más largo. No había nadie más, ni un alma. Pensé que había sido coincidencia, así que me senté, puse música, pero entonces noté algo extraño. El trayecto entre estaciones era demasiado largo.
Cuando por fin se detuvo, vi el letrero por la ventana y decía Hacienda. Me quedé congelada. No existe una estación con ese nombre. Bajé por impulso y solo había una salida. Una escalera que daba a un pasillo húmedo con anuncios en los años 90, papeles amarillentos y una máquina expendedora de boletos completamente oxidada. Me empecé a sentir como mal, como si hubiera entrado a un lugar detenido en el tiempo. Di unos pasos y escuché lo que más miedo me ha dado en la vida. Alguien me estaba llamando por mi nombre. Me estaban llamando desde dentro de los túneles. No era un grito, era un susurro de mujer, como si la voz estuviera parada justo detrás de mí. Volteé, pero no había nadie. Comencé a correr, no sabía hacia dónde. El túnel se ramificaba como si fuera un laberinto. No había cámaras, no había salidas, solo un símbolo pintado en las paredes, repetido una y otra vez. Un círculo con una línea rota en medio, como un reloj sin manecillas. Y luego vi las siluetas. 3 personas al fondo del pasillo, con uniformes antiguos del metro. Uno traía un sombrero de pico. Otro tenía las manos llenas de sangre. El último parecía ser un niño, y ese niño me miraba como si me conociera, como si supiera algo que yo no. Retrocedí y me metí en el cuarto de servicio y cerré la puerta. La luz parpadeaba y escuchaba pasos, risas, puertas que se abrían solas. Y entonces la voz cambió. Esa voz era la mía. Me escuché hablar. Decía cosas que yo jamás había dicho. Déjala aquí. Esta ya no regresa. Ella sí ve. Y luego todo se apagó. Desperté en Tacuba, acostada en el piso al lado de los torniquetes. Un policía me estaba zarandeando y me dijo que me había visto entrar, pero jamás me había visto salir. Que ya eran las 4 de la mañana y que revisaron las cámaras, pero no había rastro mío en ninguna. Solo una toma. Una imagen borrosa en blanco y negro de una mujer caminando en una estación que según ellos no existía. Desde entonces busqué en foros, en mapas viejos del metro. Hay rumores, gente que dice haber llegado a esa misma estación. Todos describen el símbolo y escuchan su nombre, pero ninguno, absolutamente ninguno, recuerda cómo salió de ahí. Mi nombre es Mauricio. Trabajo de noche como velador en un fraccionamiento a las afueras de Tláhuac. Esto que voy a contar ocurrió hace 4 años, un jueves por la madrugada. Ya era tarde y pasaban de las 12. La última combi me dejó en un punto donde todavía tenía que caminar como 20 minutos. A veces, si tenía suerte, pasaba un autobús pirata que cobraba 10 pesos y te dejaba justo en la entrada del fraccionamiento. Esa noche cuando iba caminando lo vi. Un autobús blanco, sin logotipos, sin placas, solo el número 000 pintado en la esquina. Paró frente a mí como si supiera que lo estaba esperando. Subí sin pensar. Había otras personas sentadas, pero algo no me cuadraba. No se movían, ni siquiera hablaban, no miraban a nadie. Todos tenían la cabeza agachada. Uno de ellos incluso parecía dormido con los ojos abiertos. Me senté al fondo junto a la ventana. El camión arrancó sin que yo dijera nada y en cuanto cruzamos el primer semáforo lo noté. Por la ventana solo se veía oscuridad. No veía calles ni casas, tampoco postes ni gente. Miré el reloj. 12:34 AM. Parpadeé y lo volví a ver. 1:52 AM. Habían pasado casi 2 horas y no me había movido. Traté de levantarme, pero no podía. Las piernas no me respondían y la cabeza me dolía. Y entonces escuché algo que desde el frente era un murmullo como si el chofer estuviera hablando con alguien más. Pero al voltear lo vi claro. El asiento del chofer estaba vacío. El camión iba avanzando solo. Me levanté con todas mis fuerzas y tomé mi mochila. Caminé hacia la puerta para tocar el timbre y cuando uno de los pasajeros, el que estaba más cerca de la puerta, levantó la cabeza. Tenía la cara pintada con ceniza, los ojos negros sin pupilas
y me dijo sin abrir la boca: «Tú no te vas a bajar todavía». Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Me volteé para correr al fondo, pero todos los pasajeros ya me estaban mirando. No sé cómo explicarlo, pero todos tenían el mismo rostro. Uno de ellos se levantó. Tenía el uniforme del trabajo. Era yo, pero con la cara desgarrada, con los ojos arrancados y con una sonrisa que no era humana. Corrí hasta la puerta, golpeé el cristal y grité. Y entonces el autobús se detuvo y todo se apagó. No recuerdo qué sucedió después. Lo único de lo que tengo recuerdos es que desperté caminando en el baldío frente a la caseta donde trabajo, solo, con los zapatos llenos de lodo seco y una nota escrita en la palma de mi mano, con mi propia letra. Uno más y me voy. Desde entonces el autobús aparece cada cierto tiempo, no siempre. A veces pasa por calles donde ya no hay rutas. A veces se detiene aunque no lo señales, y a veces alguien sube. Solo uno. Y si lo logras ver pasar y el número es 000, brilla más que las luces del camión. No lo tomes porque ya lleva tiempo buscando a su último pasajero. Hay historias que uno escucha, graba y olvida con el tiempo. Historias que por más aterradoras que parezcan, sabes que son parte del montón. Pero hay otras que se te quedan clavadas. Historias que no puedes borrar, que se te meten en la piel y te hacen dudar de todo. Lo que estás a punto de escuchar es, sin duda alguna, la historia más oscura que alguien me ha contado. No por lo que puedas escuchar, sino por lo que se puede intuir. Porque si es verdad, y yo creo que lo es, hay algo muy, muy oculto funcionando en lo profundo de esta ciudad. Esta historia me la contó alguien que no me dio su nombre. Nunca lo vi en persona. Me llegó por mensajes de voz una madrugada y desde entonces no supe más de él. Prepárate porque esta no es una historia más del transporte público. Esta es la historia que me hizo dejar de usarlo por un buen tiempo. Como les dije, esto me lo mandó alguien por notas de voz. Un total de 14 audios que me llegaron entre las 2:03 y 2:17 de la madrugada. Nunca me dijo su nombre, solo firmó el último mensaje con una frase que aún me pone los pelos de punta. Si algún día te subes, no mires por la ventana. No importa lo que escuches. Yo era chofer del transporte público, ruta 237 Tláhuac, Indios Verdes. Lo mío era el turno de la noche. No por gusto, sino porque los del día ya estaban amarrados por los de mayor antigüedad. Llevaba casi 13 años manejando por las mismas calles, los mismos topes, las mismas esquinas, hasta que me asignaron el último turno de un sábado. Me tocaba cerrar la jornada. Salí casi a las 11:30 de la noche del paradero de Tláhuac, llevando 4 pasajeros. Una señora con su hijo, un señor en traje que olía a cantina, y una muchacha joven con mochila grande. Todo parecía normal al principio. Fue después de la tercera parada que empezó lo raro. Nadie se subió, pero al revisar por el retrovisor, la señora y el niño ya no estaban. No se bajaron. Nadie abrió la puerta y lo sé porque estaba mirando el espejo todo el tiempo. Pensé que me estaba volviendo loco. Volteé rápido con la unidad aún en marcha y no estaban. No me detuve, no quise. Me convencí de que quizá me distraje un segundo, que era el cansancio tal vez. Seguimos la ruta y en la siguiente parada se subieron 2 chavos. Uno se sentó hasta atrás, el otro nunca lo vi bien. Se quedó parado al fondo de pie entre las sombras del pasillo. Parecía alto, muy alto. No dijo ninguna palabra. Lo incómodo fue que la muchacha de la mochila empezó a moverse raro. Se hacía chiquita en su asiento como si tuviera frío, pero hacía bastante calor. Era julio, plena madrugada y con el motor encendido. La vi voltear al pasillo unas 2 veces hasta que de plano se tapó la cara con la mochila. La siguiente parada fue en la ermita.
Ahí se bajó el tipo de traje y en ese mismo momento la unidad se quedó completamente en silencio. Ni música, ni el motor, ni el zumbido de los focos, absolutamente nada. Ni siquiera podía escuchar mis propios pensamientos y entonces el que estaba parado atrás habló. Su voz, no puedo describirla. Era como si saliera de todos lados al mismo tiempo, como si me hablara desde dentro del pecho. Y dijo solo esto: esta no es tu ruta. Y de inmediato sentí un zumbido horrible en los oídos. Me empezó a sangrar la nariz y vi las luces de la ciudad apagarse como si alguien bajara el switch del mundo. Y al mirar por el retrovisor, el muchacho que se había sentado ya no era un muchacho. Su rostro estaba cubierto por un costal. Estaba rezando, o algo que se parecía a un rezo. Era un murmullo que hacía vibrar los cristales y el que estaba de pie atrás se inclinó. Tocó el suelo con los nudillos. Lo juro por mi madre, tenía patas de animal. Frené de golpe, abrí la puerta y bajé corriendo sin mirar atrás. Dejé la unidad ahí y me fui caminando hasta un módulo de policías en Calzada de Hueso. No dije nada, solo pedí que alguien me llevara a mi casa, por favor. Esa combi nunca apareció. Según el sindicato, la 237 fue reportada como robada y jamás la encontraron. Pero unos días después, un amigo chofer me enseñó un video. Era una toma de celular grabada desde un puente peatonal. Mostraba una combi, la mía, exactamente la misma, pasando por Calzada Tasqueña a las 4:13 de la mañana, completamente vacía, con las luces apagadas y nadie al volante. Y aún así se estaba moviendo. Desde entonces varios han reportado ver una unidad similar entre las 3 y las 4 de la madrugada. Nunca se detiene. Nadie la maneja, pero quienes la ven dicen que al interior hay pasajeros, todos con costales en la cabeza. Y así es como llegamos al final de esta noche llena de caminos oscuros, de pasajeros que nunca debieron subir y de secretos que quizá era mejor no descubrir. Lo que acabas de escuchar no son simples historias, son advertencias, porque a veces el transporte público en esta ciudad no solo te lleva de un punto a otro, también te puede llevar directo a lo más profundo del miedo. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta comunidad que sabe que allá afuera hay cosas que no tienen explicación, pero sí tienen testigos. Suscríbete, deja tu comentario y si tienes una historia que crees que nadie te va a creer, mándamela. Aquí sí la vamos a contar. Esto fue una historia para no dormir. Nos escuchamos en el siguiente viaje.